Hola, hola, buenas noches. Otra noche más de viernes y de Psicología Barata, vuestro programa preferido. Eh, bueno, se preguntarán por qué estoy vestido así. Algunos, otros no, dirán, este gallo igual es medio extraño. Pero estoy haciendo un homenaje a nuestros queridos hippies y seres de luz que pululan tantos por ahí en la actualidad. A propósito de el tema que vamos a conversar hoy día con mi querido compañero, contertulio, camarada, secuaz, cómplice y amigo, don Guillermo Soto, a quien aprovecho de presentar y felicitar por esa hermosa polera que anda trayendo puesta. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas noches. Mira, qué inesperado. La Virgen no eres. Vamos. No, súper. Y la polera, mira, por lo general, uno dice, llego y me pongo las cosas de acuerdo a la situación. No, yo soy bien improvisado, pero creo que esta, ahora que Pablo me lo menciona, me la puse para decir, no somos nada a propósito de lo que vamos a hablar hoy día. Buenas noches, ¿cómo están? Todos bien, pues esperemos y que se diviertan, pues, chiquillos. Miren, como les comentaba, esto tiene que ver con todo el misticismo. Como les decía, pues, estos grupitos y estas cosas que apelan a la sanación espiritual y que al final terminan siendo más negativas que aportar en algo, a la salud mental sobre todo. Vamos a hablar del caso del señor Ramón Castillo Gaete, que es célebremente conocido como Antares de la Luz, el gurú el dios de una secta que existió aquí en Chile alrededor del año de 2009 hasta el 2013 más o menos. Ya vamos a hablar de este personaje que es bien particular. Y bueno, de la atrocidad que cometió, pues si ustedes no recuerdan el caso, son más jóvenes, este tipo, entre otras cosas, dejó estigmatizado el pueblo de Coyihuay, es una localidad que, claro, mira, le voy a comprobar, está para esos lados como en la quinta región, Olmué me parece, como por ahí, ¿ya? Eh, Ahí ellos, entre unos cerros de cuarzo, en una bodega, hacían sus rituales y todas estas cosas, pues, y claro, dentro de los más extremos, está el asesinato de animales, de las mascotas de miembros de la secta, y lo más macabro que fue el asesinato de un bebé de 2 días de nacido, que era su propio hijo, con una de las integrantes de la secta, llamada Natalia Guerra. Así que eso, pues, Guillermo, hablemos un poquito de cómo se va formando ahí. ¿Qué conocías tú del caso? Eh, sí, mira, en realidad bastante el tema de la secta es algo que siempre me ha llamado la atención, por producto de esto, de cómo una persona puede, como de cierta manera, ser un líder autoproclamado y dirigir a un grupo de personas que tienen cierta carencia que el líder con ciertos rasgos que ahí vamos a ir definiendo de acuerdo a nuestro estilo psicología barata durante el programa, eh,
tiene la capacidad de detectar y poder llenar vacíos emocionales y afectivos de muchas personas de diferentes estatus sociales, socioeconómicos, socioculturales, etnias. Y bueno, eh, uno como psicólogo se interesa siempre por este tipo de fenómenos, digamos. Mm. Y aquí es bien interesante porque es definido primero como el primer sacrificio humano de la historia de Chile, registrado, ojo, ya aclaremos porque esto Sí, le aseguro, sí, le aseguro que se viene dando desde que se pobló esta zona. sí, ¿sabéis qué? Me atrevería a decir que no lo recuerdo con exactitud, lo leí hace tiempo en uno de los libros estos de la historia secreta de Chile que escribe Baradit. Hay una historia de un sacrificio humano en Chiloé, si no me equivoco. O Pero sea, de todas maneras, pues si las iniciaciones de los brujos en Chiloé conllevan este tipo de actos, mm, no voy a entrar en detalles porque no es bueno. Pero ya, este tipo, Ramón Castillo Gaete, o Ramón. Ramón, bien, está bien, ¿no? Ramón Castillo Gaete, eh, es definido como lo que hemos conversado en los otros programas que hemos citado de los Mea Culpa, en los cuales el autor, o sea, el protagonista se encasilla como dentro de la estructura psicopática. Mm. Un tipo que pasaba viola, así de bajo perfil, incluso sin la barba, cara de estúpido, se podría decir. Claro, Eh, mira, de y hecho, perdón Guillermo, el tipo era de una familia de clase media alta. Él siempre deambuló entre Las Condes, La Reina, Ñuñoa, en diferentes colegios particulares, incluso súper buenos. eh, por estar cerca de Peñalolén, ahí él se hizo estas amistades como más hipientas, en el sentido así de músicos, de grupos folclóricos, ya de esta música andina, ¿cachai? De hecho, este compadre era profesor de música, y si no me equivoco, incluso estudió en el conservatorio, sí, eh, tocaba varios instrumentos. Vi una entrevista a un tío de él, que él de los 5 años que tocaba la guitarra. Entonces el tipo, y claro, como dices tú, hay unas fotos por ahí que le aparece sin la barba, con un corte de pelo normal, formal, y es un profesor de una escuela. Pasa muy viola. de hecho tocaba en una banda Amaru, una cosa Amaru. así, que no era menor, se iba de gira mundial. La última gira dicen que le hicieron en China cuando ya los integrantes de la banda le dieron la cortada, porque Sí, en realidad notaron que el tipo sabía, entre comillas, y aquí vamos a entrar en el debate, porque ya sabemos que todos entran a diagnosticar acá. Eh, Podríamos decir que se empezó a psicotizar porque les hablaba de que él era una persona que tenía una conexión especial con la naturaleza y con seres que los llamaba entes superiores, que los llamaba seres de la luz, que le hablaban a él, le daban misiones. De hecho, en una pelada de cable, el tío también en esta entrevista comenta que el tipo se fue 2 años a vivir en la cumbre de un cerro, po, weón. 2 años, mm, sí. en Ecuador, sí. Ahí como que cuentan también los compañeros de su grupo musical que empezó a hablar cosas que ellos se lo atribuían a volar, ¿no? ¿Cachai? Como que de alguna manera nadie lo tomó muy en serio. Y, y claro, en el viaje a China, donde ya él empieza a interesarse en estos temas de la sanación, en temas de la espiritualidad oriental, ¿ya? Porque Mm. igual vamos a ver que este tema de la secta tiene mucho de sincretismo religioso, que es como, en el fondo son religiones interpretadas a la manera personal de alguien con un narcisismo
casi primario de bebé, de omnipotencia. Entonces, de ahí como que marcan un poco el inicio del personaje, como él mismo se autodenominó. Él se cambió el nombre a Antares de la Luz. Así tenían que referirse a él y cuenta el tío que también pues, esto fue acompañado de un cambio de conducta también. Sí, claro, el cual ya no lo podía tocar, tenía que llamarlo Antares, ya no se llamaba Ramón. Claro, y en este proceso, este muchacho tampoco empieza a reclutar gente, personas, que es lo que más llama la atención o llamó la atención en los medios en el tiempo que esta noticia se dio a la luz, que sus seguidores eran personas con un nivel sociocultural medianamente alto, o sea, estudiantes universitarios, con profesiones, clase media alta, como decía Pablo, se movían en estas comunas Vitacura, Las Condes, y de cierta manera, eh, muchos se empiezan a preguntar de qué manera, de qué forma este tipo se la arregla como para poder manipular al punto de llegar a lo que ya comentamos, que es el sacrificio de un recién nacido. Entonces, bueno, la historia dice de que en China le dieron la patada a los músicos, ya no lo soportaban, ya había cambiado la conducta, el tío también manifestaba lo mismo, y él comenzó a reclutar esta pequeña secta, pequeño al principio con su pareja, la cual le invitó a una amiga, después la amiga a otra amiga, después la amiga a su pololo, y así Claro, dentro se empezó a... de uno de esos integrantes, que es como de los primeros de la secta, está el que era como un mecenas, pues, porque claro, lo que mencionabas tú, era gente de buena situación económica, y uno de ellos en particular sí era un hijito de papá rico, que él financiaba varias de las actividades de los viajes de Antares de la Luz y todos estos lugares donde ellos se reunían, arrendaban y este compadre ponía las lucas. Entonces igual es él uno de Master los of Puppets. que sacrifica a su mascota, a una gata que se llamaba Bruja. Mm. Claro, bueno, después, ¿cómo se llama el pueblo, hermano? Coyihuay. Bueno, en, después empiezan a concentrar sus prácticas en este lugar que mencionó también Pablo delante, una bodega en Coyihuay, Sí, una bodega de donde, adobe bien grande, donde ellos tenían colchones y las cosas necesarias como para acampar. claro, qué cuático, me estoy tratando de imaginar esas reuniones. Es Bueno, generalmente alrededor del fuego. sí, sí, es que lo que pasa es que, pues, ¿para qué mandar con cosas? Si eh, uno también tiene ciertos tipos de prácticas psicoespirituales, comunidades terapéuticas de sanación, ¿cachai? Donde se hace contacto al medio libre, se prende fuego, no sé, pero No, sí, de ahí no es a problema. empezar a los sacrificios, Claro, sí, eso es una práctica común en Perú, en los chamanes, ya hay hasta, está súper validado el tema de hacer este tipo de la viajes ayahuasca con ayahuasca en Perú, y los el DMT, temazcales. ¿cachai? Pero mira, nosotros en algún momento, hace tiempo atrás, dijimos que íbamos a hacer un capítulo, yo creo que ya lo vamos a estar encaminando para allá con Mm, hablando de esta secta, que íbamos a hablar de psicoanálisis y chamanería, que por lo menos acá en Sudamérica van muy ligados de la mano. Y sí, haciendo un adelanto, tiene que ver con esta interpretación que hizo Freud de la libido, como esta fuerza de empuje que mueve al sujeto en búsqueda del principio del placer, pero que también va enlazada en una pulsión de muerte que busca repetir los estados anteriores, ¿ya? Porque uno cuando consume, por ejemplo, un tipo de droga, que eso ya uno lo llamaría el destructivo por impulsión de muerte,
no busca un nuevo placer cuando la estés consumiendo, busca repetir un estado anterior. Entonces, estas dos energías, Freud que la llamó el héroe y tánatos, van entrelazadas. Y de acuerdo a la interpretación chamánica, en el fondo es la energía de creación y destrucción que gobierna todo el universo, ¿vos ¿cachai? Claro. Entonces, haciendo sanaciones espirituales, de cierta manera, es acceder a aquello que, ojo, la mente, la conciencia o el yo, para los chamanes o para el psicoanálisis, no es el cerebro en sí, ¿ya? Entonces, ahí es donde se desprende de las prácticas más médicas, de la práctica psiquiátrica. Mm. Claro que tiene que ver ¿Ya? con energía, pero también no confundir, la libido es una energía, pero es una energía que no es de, esta de la que te hablan así, como, hay malas vibras. No, no se trata de eso. Es energía que incluso, ¿recuerdas cuando en algún programa hablamos respecto a Wilhelm Reich, que es un psicoanalista de los conocidos como Freud Ya. marxista? Imagínate, el tipo era marxista, Ética, quiere decir que él tiene una visión del mundo completamente materialista, completamente escéptica de todos estos misticismos y todas estas supersticiones que giran alrededor de los fenómenos eh, libidinales en el fondo, de la energía claro. a tal Sí, pues, punto, sí, no tiene que ver con a tal punto que él le pidió a Einstein que le validara su teoría de esta partícula energética psíquica que es el orgón. Y claro, él no quiso, Einstein no quiso. claro. Mira, en el fondo también ciertos estudios y prácticas me han llevado también a decir que uno podría ubicar esta alma, que en un principio, recordemos que psicología era el estudio del alma, después se dijo el estudio de la mente para formarlo como ciencia con fenómenos observables, ya que uno podía observar cambios conductuales de comportamiento, de trastorno, tenía fobia, ahora le quité la fobia, ¿cachai? Tenía una conducta obsesiva, ahora se la cambio. Pero si volvemos a lo original, ya estaríamos entrando al mundo de la glándula pineal, pero eso ya lo vamos a ir en los capítulos que más adelante. Pero efectivamente lo que produce la ayahuasca es activar el DMT que está en la glándula pineal y producir la activación del tercer ojo o séptimo chakra, donde hay una conexión con el universo, las personas conocen a Dios, ya parece que estoy, gobiernate, por lo que me han contado, ¿ya? Entonces, bueno, sí, sí, se activa, pues, ¿cachai? Hay una conexión y son fenómenos que son reales en cierto punto, pero aquí ya entramos en el plano del uso o el abuso. Yo diría que este tipo, como todo psicópata y psicópata ubicado en esta línea, de este hilo, con cuerda floja, bien frágil entre la neurosis y la psicosis, se puede ir con estos delirios, ¿cachai? Pero también tener la habilidad como para utilizar el producto, porque lo iba a buscar a Perú, lo traía Mm. y visitaba cada uno de sus discípulos dándole ayahuasca en sus domicilios. Eso ya es muy psicopático, ¿ya? No Mm. tiene que ver con un ritual donde juntémonos a conectarnos, sino que en sus domicilios y sacrifica a tu gato, ¿cachai? Y tú a las minas dame la pasada y a los buenos los pescaba a palos, ya está, ahí los vamos a otro plano. Mm. Claro. ¿Me dais, porfa? ¿Mm? ¿Me dais Una un break, porfa? pausa. Sí, pero termina lo que iba a decir. No, para a la vuelta a cerrar el tema como de las sectas, para que nos vayamos más Ya, en lo psicológico. Ya vamos a hacer una pausa porque también me quiero sacar esto que hace calor. Volvemos dale. inmediatamente. Ya, hemos regresado. Les decíamos antes de la pausa que, bueno, me gustaría como antes de empezar a elucubrar respecto a la mente, a las subjetividades de todos estos sujetos, de los participantes de la secta, terminar un poco de hacer el relato de la historia, porque, Mm, bueno, en el fondo, mira, eh,
conversábamos fuera de cámara este tema de la definición de lo que es una secta, porque es complicado, porque en el fondo, ¿dónde está la línea que separa este tipo de agrupaciones con, no sé, pues, un pastor evangélico? Que tiene una Claro, cuestión en su casa y todos se ponen a gritar y por lo que entiendo también, incluso ahí mismo en Peñalolén había un compadre evangélico que era el profeta de Peñalolén, no sé si lo recuerdas, que tenía como 5 esposas, eran ¿cachai? hermanas algunas, parece, ¿no? Sí, eran 4 que eran hermanas. Y no sé, pues también en la historia de la Iglesia católica, que es como podríamos llamar una de las primeras religiones, la judeo-cristiana apostólica romana, también existen los sacrificios y otra serie de vejámenes y también estos seres que son como los elegidos. Bueno, hay un pueblo entero que se hace llamar el pueblo elegido. Entonces, Mm, ¿dónde están los límites? Al parecer tiene que ver con salirte como de lo formal, de lo establecido, pues, que vendrían a ser las religiones monoteístas judeo-cristianas, por lo menos acá en el mundo occidental, porque no sé qué pensarán del budismo o de los musulmanes, ¿cachai? O los hindúes, cuál es el verdadero Dios y la verdadera religión. Pues. ¿Qué religión no es una secta? ¿Ya? Esa es como una... claro. Y volviendo Mira, acá, Antares de la Luz. Bueno, este compadre, como les contábamos, hace todo este recorrido donde él efectivamente se autodenomina como el Dios en la tierra y tiene a todos estos seguidores. Ellos realizan una serie de prácticas de sanación con ayahuasca, porque parten de la premisa de que todos tenemos dentro de nosotros seres que de alguna manera nos hacen daño, están adentro del cuerpo de uno. Y uno tiene que estar luchando con estos seres y enfrentándolos, tus seres con los míos. Esa era como más o menos la premisa por lo que entendí. Eh, y él como el líder, el dios en la tierra, mira la mezcla que hace de cuestiones. Él sabía del fin del mundo en el año 2012. ¿Te acuerdas de esa la paranoia, profecía maya. de la cacha, la mezcla, la amalgama extraña, de los mayas con los católicos? Entonces ellos se estaban preparando para el fin del mundo, ¿ya? Y el ser este que habitaba a Antares de la Luz eh, iba a ser el anticristo. Entonces, él al tener relaciones, él tenía relaciones con la mayoría de las integrantes de la secta. La primera que quedara embarazada iba a ser la madre del anticristo. Y le Mm, tocó a Natalia Guerra. Eh, y claro, ellos, bueno, eh, pasa el embarazo, esta muchacha va a tener el bebé al hospital de Viña del Mar. Eh, y de vuelta, cuando es dada de alta con el bebé, vuelven acá a Cuyiguay y en un ritual, mira, es bien macabro porque ellos meten al niño como que lo amarran, le ponen cinta para que no llore y en un agujero de alrededor de 2 metros rectangular hacen una hoguera y tiran al niño vivo, weón. Están todos en un círculo consumiendo ayahuasca. sí, Luego, bueno, eh, cuando esta muchacha queda embarazada, ya el tipo le empezó a decir desde el principio, ahí en el, no me acuerdo cómo es que lo llamaba, pero un ser demoníaco. mm, Bueno, esa es la historia de Antares. Pues, después, cuando bueno,
este crimen se da a la luz, este tipo arranca a Perú con una pareja, empieza allá a vivir con de artesanía, tocando instrumentos, ahí en el Cusco, Mm. y cuando supo que lo estaban buscando, se mete a una casa abandonada que todos la llaman como la casa embrujada, donde hacían sacrificios de animales y todo esto, y se suicida colgándose de una viga. Mm. Antes de eso mandó un mail a todos sus seguidores diciendo que háganse los locos. Sí, pues, sí, y claro, también la madre del bebé estuvo prófuga harto tiempo. Y claro, cuando la atrapan, ella estaba distinta. Se había dejado crecer el pelo, no era igual que como estaba antes, lo que igual denota que hay cierto grado de conciencia, pues, ¿cachai? No son psicóticos. Pues, el hecho de que Antares también se suicidara porque se dio cuenta de que ya no solamente lo estaban buscando en Chile, sino que la orden de captura estaba en todos los países que él frecuentaba. Y cuando se vio Claro. asentado ahí en el Cusco, porque también es una región bien particular, pues, o sea, en esa parte donde él estaba, es una weá donde van los hippies, estos cuicos, Por los a- incas, por Machu Picchu. claro, claro, entonces estaba literalmente con la soga al cuello, pues, weón. Él incluso utiliza piedra que hay ahí mismo en esta casa abandonada para hacerse más peso y poder efectivamente quitarse la vida. Y así termina esta historia, pues él tenía 35 años en ese momento. Mm. Bueno, Fuerte, eh, ah, fuerte la historia, pues. sí, 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 de todas maneras. Eh, Aquí entraríamos de nuevo en lo que empezamos a hablar al principio, en qué plano estamos hablando. ¿O qué habla también más bien el psicoanálisis, nuestro querido psicoanálisis con respecto a la psicopatía, si es que este tipo se encasillara? ¿Para qué vamos a hablar lo que siempre se dice, que el psicópata es un narcisista, que es un manipulador, que es un encantador y que es la maldad pura y bla, 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 bla? No, eh, vámonos a un tema más profundo, porque nosotros ya hemos hecho esta comparación entre el perverso, psicoanalíticamente hablando, que es una persona que busca la ley permanentemente, evocándola con actos perversos, pero no va a llegar a cometer un acto de estas magnitudes, versus el psicópata. Y aquí, ¿qué diría la psiquiatría? Como también lo dice de la psicosis, ojo, eh, alteraciones a nivel cerebral, pues, ¿cachai? El psicópata se descubre que tiene una anomalía en el lóbulo frontal, ¿cachai? Al igual que los esquizofrénicos, se le aumenta el nivel de serotonina, le baja el de dopamina. No estoy hablando, pero esa es la lógica que utilizan. Claro, Pero, que de hecho digamos, en este caso en particular hay antecedentes familiares de este tipo de pero es que conducta. aparte, pero aparte de eso, tiene que ver también el tema de que qué está primero. La persona se comporta así porque el cerebro está alterado, o el cerebro se altera porque esta persona tiene este tipo de personalidad o estructura. ¿Qué está primero? Como nosotros decimos, la mente no es el cerebro, me atrevo a conjeturar que si a un psicópata le hacen un escáner y le detectan una anomalía en el lóbulo frontal, tiene que ver con otra cosa, que es una relación parecida a la perversa, digamos, donde los padres transgreden los límites. Recordemos que el perverso era un bebé erotizado, seducido por la madre, y un papá, digamos, condescendiente con este acto, por eso burlaba esta ley del padre. Pero en el caso de la psicopatía, esto se da de una manera extremadamente violenta. Mm.
si lo ponemos a pensar en la infancia de todos los que tienen esta estructura más psicópata, y no hablemos solamente de la violencia física, de pegar, sino que de privación afectiva, eh, no sé, pues en estos estatus más altos, no, no sé, porque Piñera para mí un hueón que sí, con de rasgos muy psicopático acentuado, pero Sí, un loco que creció solo, pues, weón, ¿cachai? No estoy justificando a ese weón ni cagando, pero no, ¿qué sí. pasó con este weón? ¿Cachai? Locos que Mm, mucha carencia, entonces les queda ese agujero afectivo. La ley mm, del padre es un padre castrado, o sea, muy, digamos, lejano a esto, pero también con una violencia, pero puede ser una violencia desde la ausencia también, el de no estar, mm, o muy castigador, o te saca la chucha, o te violaba. Digamos, este tipo de cosas son los que van creando esta estructura que en su conformación, claro, van alterando niveles somáticos eh, fisiológicos del cerebro. Oye, ¿ah? ahora se vienen los Los botones. sonidos. Ah, ya. ¿Quieres una pausa? Sí, porque va a sonar, no vamos a escuchar ninguna. Ya. Tú me avisas cuando. Nos vemos en un ratito. Ya, hemos vuelto. Oye, retomando y complementando un poco lo que estaba exponiendo, traté como de buscar información respecto a cómo fue la infancia de Antares de la Luz. Po. Bueno, de hecho, de la Luz es, no sé si el segundo nombre o el apellido de la mamá. Se llama María de la Sí, Luz. Y bueno, él es el segundo hijo de tres hermanos, el único varón. Los padres son separados. Como que no hay mayor información al respecto. Y otro detalle que me llamó la atención igual es que las personas que tuvieron contacto después para hacer este caso público de la familia de este tipo no eran la familia directa, nunca se conocieron a exactamente. hermanas, sino que fueron los tíos, los primos quienes se hicieron cargo incluso de ir a buscarlo. Tampoco me quedó muy claro si pudieron repartirlo. Sí, creo que Sí, igual fue un tema porque, mira, hay varias cosas místicas alrededor en todo caso, así como, porque el tipo igual se juntaba con chamanes y él iba a buscar constantemente la ayahuasca y el Perú, entonces, no sé, creo que le escuché decir al tío así como que casi los amenazaron así de embrujarlos, de maldecirlos por todo lo que estaba pasando con Antares de la Luz, pues, ¿cachai? Y creo que donde él vivió un tiempo, ¿cachai? Le arrendaba una especie de cuartito a un chamán de allá y también pues, él contaba que este weón dormía en un segundo piso lleno de palomas, así, dormía, las alimentaba y estaba con las palomas, ¿cachai? Y que el día que se suicidó, como que las palomas no volvieron nunca más ahí, a ese piso, ¿cachai? Y unos perros que él tenía empezaron a aullar, ¿cachai? Se le atribuyeron varias cosas, hechos extraños después de la muerte de este loco. Gente que después habitó esta cuestión, arrendó esta casita, también pues decían que sentían presencias extrañas, que se les metían murciélagos de repente, ¿cachai? A la casa. Ah, cuestiones que quizás son los mitos que circulan alrededor de la muerte de un personaje igual tan carismático pues, como un psicópata. bueno, de cierta manera también
claro, el tipo logró convencer y manipular en vida, lo sigue haciendo post-mortem de todas maneras. Recordemos que el nombre es el que queda vivo y seguimos hablando de él. Y bueno, aquí entramos en las carencias. ¿Sí? ¿Cómo uno se puede justificar o puede de alguna manera entender por qué este tipo de personas puede tener tanta influencia sobre un grupo medianamente numeroso, o tal vez no tan numeroso, pero con acciones de este tipo de calibre? Mm. Tiene que ver con eso, tiene que ver con un agujero que este tipo de prácticas le viene a dar un sentido, viene como a llenar este vacío afectivo que se va dando por lo que ya mencionábamos antes de la pausa, por cierto tipo de violencia. Recordemos que hay agresividad pasiva. No solamente la violencia se traduce en golpe o insultos gravatos, sino que también en no estar, en no Mm. estar, La o no indiferencia. sé, o claro, o no sé, criarte de una manera muy rígida, imponiéndote que eso es lo que a ti te va a hacer valer en la vida. Entonces te meto a un Mm. colegio bueno, que sufres, y después el colegio te vaya a clases de esto, después idiomas, ¿cachai? Mm. Entonces, hoy poner este tipo de religiones, yo he visto, porque en las definiciones que hay por ahí dentro de los peritajes, se dice, se habló de ahí de un parásito, no sé, no me acuerdo, que en el fondo hace este tipo de prácticas con el objetivo de tener gananciales. Si nos vamos a eso, puta, los pastores evangélicos, el pastor Durán, yo tuve compañeros de todos lados que han terminado decepcionados, bueno, entregando su 10% del sueldo, y después ver que el tipo se compra un pedazo de casa, lancha, camioneta con lancha, pues, bueno, Mm. un tipo que no trabaja nadie. No, no nos vamos a ese plano. Aquí estamos hablando de sectas, po. Estamos hablando de prácticas que le vienen a dar un sentido y un significado, o tal vez un destino a una pregunta que muchos se hacen y que es transversal. Pues entonces aparece este tipo a decirles, ¿saben qué? Yo les puedo dar la explicación a todo aquello con lo que ustedes han sentido vacío afectivamente. Mm. ¿Ya? Y forman este lazo, po, y se explica de esa forma. Si me, Antares, yo creo que de cierta manera se psicotizó con este tipo de prácticas. Mucha Mm. ayahuasca tampoco es bueno, sino hay que estar, es bueno explorar el mundo espiritual, activar la glándula de vez en cuando, pero ya recordemos que vivimos en la tierra, y ahí cuando empezáis a rayarla y a dejar Mm. tus cosas. Claro, es como Yo diría, un psicópata pierde. que se psicotizó, así lo llamaría yo, Pablo, disculpa, un psicópata que terminó psicotizándose y como con su delirio, producto de la influencia el exceso alucinógeno, se mezcla con esta, digamos, estructura narcisista, poco empática y realmente macabra, que es la del psicópata, y desenfoca en esto, pues, weón. Sí, por el vacío. Claro, el tema de la ayahuasca, el tema también del el pobre niño rico. Mira, curioso, pareciera que tenerlo todo, entre comillas, resuelto en términos materiales, tampoco es la felicidad. Y mientras comentaba esto, pensaba en Eric Fromm y su opinión sobre el dogma de Cristo. Y esta idea de que cuando uno eh, se da cuenta de que el Padre no es omnipotente, hace un desplazamiento de esta idea infantil como adulto hacia la idea de un ser superior que de verdad es omnipotente, pero se mantiene en el ámbito como simbólico de alguna manera, que claro, pues todas las religiones lo utilizan
este simbolismo como si fuese algo real. Y aquí los que se hacen ricos son los profetas, no los dioses. Los dioses son padres, ¿no? ¿Cachai? No se meten en las cosas de los hombres, ¿cachai? Entonces, claro, me da la impresión que estos niños ricos que estudian en un colegio de curas, que estudian en el colegio de... Generalmente yo conozco a muchos de esos que son ateos, pues, y odian a los pechoños, pues, porque ellos vivieron eso, pues, la religión se decepcionaron y claro, gran parte de estos también empiezan a buscar respuestas en otras religiones. Y eso te demuestra de alguna manera que te es imposible llenar ese vacío. Necesitas un padre, necesitas esa figura omnipotente que canalice tu espiritualidad, pues, ¿cachai? Que le dé sentido a tu existencia. Cuando tú no se lo puedes dar por ti mismo, lo buscas afuera. Y si no lo encuentras en el Dios judeo-cristiano Exactamente. no lo vayas a buscar. Sí, Y todos estos fenómenos sociológicos, sociales, perdón, de hoy en día, ¿cachai? Que está lleno de sincretismo, de religioso y de apropiación cultural, que es cuático, pues, bueno, es decir, a mí me da mucha desconfianza ver a un weón occidental chileno que te hace un curso, weón, de 2 meses y después se pone a hacerte acupuntura, pues, weón. Si esa weá es delicada, pues, weón, no es cualquier es cosa. milenaria, po, weón. Es milenaria. Hay muchas cosas que entender en el plano energético. Entonces, claro, y bueno, de cierta manera, el tema de pertenecer a grupos y estos líderes emergentes y autoproclamados es mucho más habitual de lo que uno Sí. conoce. Pero aquí es donde estamos en la clasificación de sectas peligrosas o sectas que son más inofensivas, pero de que hay muchas personas que están decepcionadas de las prácticas tradicionales, de las normativas que te han hecho creer de manera súper rigurosa, de manera violenta, pasiva-agresiva. Mm. eh, Ven en alguien de repente no sé, la proyección, transfieren este poder de darle cierta solución y respuesta a esto que no pueden llenar. Sí, es súper, es complejo porque uno habla desde fuera y uno no estamos hablando de un hoyo, ¿cachai? Que lo llenáis con un doblón, como el comercial antiguo. Se cayó. Ya ni existen los doblones, weón. Existen, bueno, las Vale. negritas sean poquitas. Es un vacío afectivo, es algo que, no sé, o sea, necesito sentir. Mm. ¿Se imaginan ustedes plano, que nada te conmueva, que nada te haga llorar, incluso Mm. que nada te enoje? Puta que sería rico, weón, según uno, porque la ira es una sensación desagradable, porque es una emoción desagradable, pero la Mm. necesitas en tu vida de cierta forma. Claro. Así Eh, que eso, yo creo que, mira, también esto en el caso de esta secta en particular y quizás de otra, el juego este que tú comentabas de la ayahuasca igual influyó bastante. Comentábamos, recuerdo antes de empezar ese tema, porque claro, una cosa es tener esta experiencia guiada por gente que no sé, pues de su cultura, del Perú, de los chamanes de allá, el tema de los viajes con ayahuasca, pues una cuestión que debe venir, no sé, pues, bueno, de los incas. Eh, entonces, de gente que sabe hacerlo y como tú decías, no es así como fumarte un cigarro. Pucha, yo creo que incluso fumarse un pito todos los días termina haciendo daño a la larga, pues, ¿cachai? Entonces, imagínate una droga que es un alucinógeno. Consumirlo
con esa frecuencia y con estos fines como de llenar vacíos, ¿cachai? Es peligroso, es súper O sea, peligroso. con fines de conectarte con seres espirituales, si ese es el fin del consumo de la ayahuasca, o DMT, Claro, ¿ya? DMT y que es el componente activo. es que Eh, también, por eso te decía que una de las otras variables que tiene este caso que es peligroso es que el chamán que te hace este viaje espiritual con ayahuasca ahí en Perú, en una zona particular, que te conectáis con la naturaleza y lo guía en términos como, a pesar de ser espirituales, igualmente terrenales. Porque la conexión es con este mundo, pues, weón, con las sí, cosas pues, de este mundo que no vemos. Pero si tú lo mezclas con una religión judeo-cristiana, que es una religión completamente abstracta, pues, ¿cachai? Si Dios no, a Dios tú no lo ves, pues, ¿cachai? No sabes si es energía, no sabes de él hasta que te mueres, ¿cachai? No es como la creencia religiosa, que ni siquiera sé si esa palabra aplica, que pueden tener los pueblos originarios, pues, que adoran, también no sé si es la palabra precisa, a cosas que están ahí, pues, weón, a la tierra, al río, al árbol, al sol, a la luna, al viento, al claro, animal. bajo ese contexto, el consumo de ayahuasca en un templo amazónico te va a conllevar a conectarte con esto, con los árboles, el sonido de los pájaros, va a activar tu tercer ojo y vas a ver la energía que fluye del agua. Pero claro, en esta mezcla aquí es lo que forma peligroso la práctica. Y yo creo que por Así ahí que iba. sí, Y quedó algo que se descontroló completamente, pues, ¿cachai? Porque esto a mí me habla de impulsividad también y descontrol y es que el delirio en estos casos, el delirio místico, eh, religioso, se supone que es hacia el bien, desde el punto de la moral del judeo-cristianismo, pues apunta hacia el bien, pues, no al sacrificio y a matar, ¿cachai? Y un bebé más encima que se supone que es un ser angelical, pues, que viene sin pecado, ¿cachai? pero Eh, se supone que era el anticristo, po. claro, entonces, porque por último, la secta satánica es con sangre y sacrificio, po. Esto no era una secta satánica, él era Dios, po, ¿cachai? Hecho que había venido acá, ¿cachai? Entonces, de toda esta amalgama, esta mezcolanza, pupurrí de religión, de creencia, de vacío, de conocimiento, varios, ¿cachai? Te, te generan este engendro terrible que sucedió, pues, ¿cachai? Y que echa a perder la experiencia real de la sanación a través del rito, a través de la convivencia del grupo, ¿cachai? De la explicación. La, la parte sana del mundo se ve súper contaminada y ¿cómo llamarlo? Le hace una mala fama, ¿cachai? Todo este tipo de grupos. Finalmente termina estigmatizada la ayahuasca, termina estigmatizado el pueblo de Coyahuasi, ¿cómo se llama? Coyihuay. Coyihuay, no, me costó aprender. Oye, eh, eso, po, Sí, pues, eso era. suscríbanse. Suscríbanse. Comenten. Hace tiempo que no nos comentan y han subido harto las suscripciones. Igual voy a tratar de hacer un trabajo de marketing medio flojo para eso. O sea, más que flojo, muy amateur. No sé usar mucho las redes, me manejo ahí, pero ya pronto vamos a ver frutos de esto. Así que
Pucha, los que nos vieron esperamos que lo hayan disfrutado, un tema bien interesante. Si tienen más antecedentes, detalles que nos quieran compartir, comenten, por favor, comenten, ¿ya? Y eso por mi parte, pues. Un abrazo, un beso a todos, Guillermo. Igualmente, los despedimos hasta el próximo viernes. Aquí vamos a esperar cómo nos va con este capítulo en la semana. Ya el próximo viernes no sé con qué los vamos a tirar y lo vamos a estar comentando, pero lo hemos ido harto en los análisis de casos y de películas, que es bastante entretenido. Así Ya, que pues, un abrazo, abrazo Guillermo. compañero. Nos vemos. Au revoir. Chao, chao.